Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión vamos a platicar, y lo hicimos hace muy poco tiempo, pero las cosas que suceden en nuestro entorno obligan a estar molestando a nuestros amigos, con la doctora Ruth Villanueva. La doctora Ruth Villanueva es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es la visitaduría especializada en el sistema penitenciario y mucho le agradecemos que nos haya recibido con esta premura y muy agradecidos también al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Ruth Villanueva, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a ti, Pepe, que nos das la oportunidad una vez más de estar aquí compartiendo y platicando sobre estos temas que son tan interesantes y diría yo tan importantes. Pues algo que ha llamado mucho la atención en estos días, dentro de las muchas cosas que llaman nuestra atención, ha sido la cancelación, la eliminación, el cierre anunciado por el presidente de la República respecto del sistema penitenciario de las Islas Marías, es decir, la colonia penal de las Islas Marías, la cual tiene una larga historia, de las buenas y de las malas. Todos hemos escuchado historias siniestras, afortunadamente añejas, pero también hemos escuchado, yo te he escuchado a ti en muchas ocasiones y tú eres pues propiamente una de las grandes especialistas del tema. Gracias. Que es una prisión modelo, es decir, de las pocas que podríamos enorgullecernos en México, en América Latina y en el mundo, porque la prisión no es tan ejemplar en ningún lugar del mundo, por avanzado que sean los países. Te comenzaría preguntando, ¿qué edad tienen las Islas Marías? ¿Cuándo comenzaron estas prisión de las Islas Marías? Sí, todo esto que tú señalas, y hago la referencia porque la verdad que es muy cierto, o sea, como un penal ha tenido buenas, malas, épocas regulares, pues como todo en la vida, pero lo importante es qué teníamos hoy en día y cómo empezó a funcionar como penal Islas Marías. Y efectivamente estamos hablando de una institución que tiene más de 100 años de vida. En 1905 es cuando se inicia como penal, estando Porfirio Díaz como presidente, que justamente decide que ahí va a tenerse una prisión en donde las personas que estuvieran allí estuvieran alejadas del continente, de la sociedad. Y sí, esto fue una idea original, pero vale la pena señalarlo, y yo lo hago con mucho énfasis, que estamos hablando de 1905. Esto se ha modificado, ha cambiado, el mundo ha cambiado, la normatividad ha cambiado y lógico también las islas. Ha tenido transformaciones. Una importante fue en 1939 con Lázaro Cárdenas, en donde ya se hace una normatividad específica, su estatuto de las islas, en donde ya también se va haciendo un señalamiento muy puntual sobre cómo iba a funcionar esta colonia penal en este momento. Ya estamos hablando que había una constitución de 1917, esa constitución habla de la colonia penal de Islas Marías. En el mundo entero había una transformación, se va caminando. Lo hemos referido aquí, en 1955 ya Naciones Unidas hace unas normas mínimas para ver cómo debieran funcionar los penales del mundo entero, el sistema penitenciario del mundo entero, y entonces es como va evolucionando. México tiene un gran cambio penitenciario, una reforma muy importante. En 1971 se crean la ley de normas mínimas para México, sí, en donde efectivamente se recogen todos estos principios de los que estamos hablando ahorita, y esto va dando una transformación al sistema. La colonia de Islas Marías tiene un gran cambio, y todo este esquema y este perfil que era para un tipo de personas diferentes, sí hablábamos de una, en ese tiempo, de una alta peligrosidad, que se requería una mayor seguridad, por eso se alejaban. Había otro tipo de condiciones y de perfiles para que estuvieran ahí las personas internas. Había sanciones importantes, como este tema de la existencia de las salinas.
Ahí, si nosotros recordamos, y que es mucho lo que queda en el imaginario de una gran colectividad, la película de Pedro Infante y las Marías, que yo a toda la gente le pregunto y toda la gente la ha visto, pero estamos hablando de esas Islas Marías, en donde sí era una sanción, en donde el fin de la pena no es el fin de la pena que tenemos hoy en día, ni en México ni en el mundo entero, insisto, esto está hablado, escrito, analizado, reflexionado en este sentido. Y esto se va transformando y posteriormente, ya en 1991, ya el perfil es otro. Ya las personas iban de manera voluntaria, un perfil que se requería mínima seguridad, se iban con las familias y empieza a haber una gran transformación en la isla. Esto sigue avanzando, tan avanzando que después hay un decreto por el que se vuelve área natural protegida. Esto es de gran importancia porque se toma en consideración la situación específica de la isla. Este tema de la conservación de la biosfera, que es muy importante, ya queda en un decreto. Y posteriormente la UNESCO así lo reconoce. Y en las consideraciones de la UNESCO señala que para que convivan la función de readaptación social en ese momento y la función de preservación de este medio que va a impactar en el medio ambiente. Claro. Y entonces esto va de la mano porque los internos son los que trabajan y conservan y se cuida esta área natural justamente para esta preservación. Esto sigue caminando, se hace también un cambio en los estatutos. Esto está expedido por el Congreso, que esto es muy importante, el Congreso de la Unión. Es una ley, no realmente, ¿no? Y expedida así en toda... Que por lo menos es de 1940. Sí, efectivamente la de Lázaro Cárdenas, que después se reforma, que es a la que estamos haciendo referencia ahorita, y es la de 2010, ya con todo este contexto. Ya teníamos aquí unas reglas mínimas de Naciones Unidas, ya teníamos un instrumento que era el considerarlo como área natural protegida, ya teníamos la Constitución, ya estaba constitucionalmente todo este esquema, y entonces se va trabajando con una isla diferente. Lo que teníamos hoy en día es una isla que era el modelo de una prisión. Eso es lo complicado ahorita de entender, cómo la prisión mejor calificada que tiene México es la que se cierra hoy en día. Entonces, es una prisión que efectivamente hoy en día estaba enfocada a los fines que señala nuestra Constitución, a buscar esa reinserción social con un fin de que la persona no vuelva a delinquir, en donde exista el trabajo, en donde exista capacitación para el trabajo, educación, deporte, salud, la convivencia, porque es muy importante con el medio exterior, que es la convivencia con su familia. Y todo esto se va dando de la mano, e insisto, con una calificación muy alta. Claro. Yo entiendo que es muy importante que se cierren prisiones y que se abran escuelas. O sea, nadie podría opinar en contrario, nadie. Y si todas las prisiones se cerraran y todas fueran escuelas, pues qué maravilla. Que no necesitáramos ya prisiones. Que no necesitáramos prisiones. Ese es el ideal de la humanidad. Nadie podría decir que no. Esto sería el ideal de la humanidad, pero se requieren prisiones. Y entonces uno pensaría, vamos a cerrar las prisiones que están funcionando de peor forma, no la que está funcionando mejor. Yo quisiera pedirte que una vez más, porque te lo he escuchado en ocasiones, pero para nuestro público, nos platicaras cómo son la vida en las Islas Marías, cómo vive el recluso. Entiendo que ahí vive, si lo desea, con su familia. Entiendo que no se vive en celdas, sino se vive en su casita cada quien, cada familia. Entiendo que no tiene rejas, es una prisión sin rejas, y que no se necesitan porque nadie agrede ni ataca a nadie, que hay escuelas, que hay centro de trabajo, que hay una convivencia prácticamente en libertad, lo que no se puede salir de la isla. Pero dentro hay una libertad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, aquí por eso yo señalaba, es lo más parecido a la vida en libertad. Sí. Y si los instrumentos... Desde luego hay horarios, ¿no? De trabajo. Sí, pero como lo tenemos en cualquier lado. Sí. Y sí, la cuestión es no puedes salirte de la isla. Eso sí, no puedes salirte de la isla. Hay una disciplina, hay un orden y todo esto. Como yo señalaba hace un momento, ha tenido mejores épocas la isla, unas muy malas, otras regulares y otras muy buenas. Ese esquema
así como tú lo refieres, se vivió en la isla absolutamente. Pero después hubo un cambio, que eso es justo también señalarlo, que en el año 2013 se pensó cambiar el perfil. Entonces, en el año 2013 se pretende cambiar el perfil, se hace un edificio que no había en la isla, hasta 2013 no había esto, y se hace un edificio para llevar ahí personas que requirieran máxima seguridad, entonces consideradas como de máxima peligrosidad. Y entonces ya hay un cambio de perfil. Esto, lógicamente, la isla no estaba hecho para esto. Alcanza una sobrepoblación, que nunca había tenido sobrepoblación la isla, y hay una muy mala organización en Digamos ese que periodo. Se vuelve un almoloya. Es ese edificio dentro de la isla. La demás isla todavía andaba con algunos cambios, pero por ejemplo ya salieron las familias, ya no estaban las familias, había otro régimen de disciplina, las convivencias se redujeron y entonces sí hubo no era un almoloya, pero sí hubo un cambio, sí, un cambio notorio, que dio origen a un motín, que esto no había sucedido en la isla. Dio origen a un motín y ese motín dio origen a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación. Hay una recomendación por las condiciones en que se vivió en la isla en ese momento. Y lógicamente lo que surgió fue un cambio. Y entonces fue regresar a lo que se había tenido antes, que era un modelo exitoso. Uh-huh. Y entonces se empieza a retomar para trabajar sobre esto a partir de 2014. Y ya con ustedes en la comisión. Ya estábamos nosotros, ya estaba el presidente en la comisión, exactamente. Y la recomendación es de 2014. Uh-huh. Entonces aquí empieza a trabajarse de manera diferente, se cambia el perfil, se reduce el número de internos, egresan muchísimos internos, no podía haber en un sistema de semilibertad una sobrepoblación. Era imposible manejarse una isla en cualquier institución. Y entonces aquí ya empieza a cambiarse, se empieza a llevar al personal especializado, empieza a trabajarse conforme a lo que ordena la norma y a cuidar que efectivamente se lograra el fin de la pena en una institución como de ese tipo. Y entonces va aumentando la calificación, se va observando mejores resultados y hoy en día, por eso decimos, en los últimos años es el penal mejor calificado de la República Mexicana. No hay otro penal que tenga una mejor calificación que ahí. Y entonces ahí ya se abre una gran biblioteca, ya hay una casa de cultura, que había antes, pero que estaba totalmente utilizada para otras cosas, se utilizó para oficinas, en fin, y se empieza a retomar todo esto. Hoy la vida de un colono, que es la pregunta que tú me referías, la vida de una persona que está interna en la isla, es de semilibertad, tiene trabajo, va a la escuela, no hay celdas, quedó ese edificio ahí, que ahí está, y bueno, es una cosa que quedó ahí. Pero la vida del colono en términos generales es en dormitorios generales, porque lo hay, o en estas casas a las que tú te refieres, y teniendo una actividad todo el tiempo de cultural, recreativa, deportiva. Justamente el año pasado, por ejemplo, con el tema de la conmemoración del Día de Mandela, se hizo una carrera del Día de Mandela, se hizo concurso de pinturas con el rostro de Mandela, se hicieron obras de teatro con la vida de Mandela, que los propios internos escribieron y actuaron. Unas obras de teatro muy importantes en donde además tuvieron que estudiar, conocer, trabajar. La familia puede estar también con ellos, que no es el número de familia que había antes. Pero además, en los supuestos en que no está la familia, porque no están las condiciones para que estén todavía, claro, por todo lo que se perdió, pueden ir por periodos largos, por ejemplo, periodos de vacaciones de verano, en fin, esta situación que permite esta cercanía con la persona interna y la familia. Todas estas actividades deportivas, culturales, en verdad que se favorecen de manera importante. Tienen los talleres, tienen una camaronera muy importante en donde lo que algún día fue las Salinas, se aprovechó ahora y ahí es donde se instaló una camaronera en donde las personas que egresan cuando salen de ella tienen un oficio. Ya saben trabajar sobre esto para el día de mañana puedan reinsertarse a la sociedad. A la sociedad, es algo productiva y de la mejor manera, o sea, no hay este resentimiento, efectivamente no viven en celdas. Las rejas a las que tú haces referencia es el mar, por eso eran ese señalamiento, ¿verdad? Las rejas es el mar, no pueden salir de ahí.
pues porque está el mar, pero no es esa situación de celdas, de rejas, de encierro. O sea, ¿cómo le enseñamos a una persona a vivir en libertad, privada de la libertad? Pues es muy complicado. Pero en este régimen, pues hay personas que nacen y viven en una isla y nunca salen de la isla, ¿no? Sin que hayan estado con ninguna situación de tipo penal. Entonces, aquí era un poco esta convivencia. Tienen un hospital, un buen hospital, tienen un centro escolar, tienen maestras, tienen su personal técnico, están atendidas de la mejor manera para que ellos puedan efectivamente ir progresando. Correcto. Y tienen este sistema que les permite el día de mañana ser mejor persona y que si se van a reinsertar a la sociedad tengan las herramientas necesarias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con Ruth Villanueva sobre las Islas Marías. Continuamos nuestra interesante plática con Ruth Villanueva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuestro tema, las Islas Marías. Entonces aquí yo ya no entiendo. ¿Por qué se clausura el mejor penal del país en lugar de clausurar el peor? Es que en alguna parte me he perdido yo. Sí, por ejemplo, refiero, sí entiendo la necesidad de cerrar prisiones y qué bueno que se haga. Y qué bueno además que se haga para escuelas. ¿O por qué? Pues eso también les va a impactar en un costo con la escuela que vayan a hacer, sí, el centro cultural o el tema que se está presentando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre hago el símil, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dio cuenta, se puso a analizar, a reflexionar cuáles son las peores cárceles que tiene México. Y las peores cárceles son donde estaban, ya hemos referido esto, personas procesadas y sentenciadas que son municipales. En una escala del 1 al 10, el promedio de calificación era de 3. Y el análisis que se hizo hace un par de años, de 3, o sea, ni siquiera 5 alcanzaban, aunque fueron reprobadas. Y prisiones que no alcanzaban ni el 1. Entonces, se hizo toda una reflexión sobre esto. La Comisión Nacional emitió una recomendación, se ha impulsado el cumplimiento de esta recomendación y actualmente de 91 prisiones municipales que albergaban a personas procesadas y sentenciadas, quedan 9. O sea, eso es trabajar con una congruencia y decir, bueno, no tiene que haber estas prisiones donde están tan mal que tienen una calificación de 1. Entonces, esto vamos a hacer... Eran realmente mazmorras, ¿no? No tenían el cómo cumplir con el fin de la pena. Entonces, bueno, esto tendría una lógica. Aquí yo entiendo que también puede ser el costo, no lo dudo como una posibilidad, pero podría haber habido otro planteamiento y otro mecanismo. ¿Era una prisión cara? Pues es que el tema está que como está en una isla, por ejemplo, le afectó mucho a la isla, y eso hay que decirlo también, ¿qué fue huracán? Lo que pasó el año pasado. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones naturales, llega el huracán, golpeó muy fuerte a la isla, y sí es invertirle por todo lo que se deteriora, desde el muelle hasta todo, ¿no? Esta Casa de la Cultura a la que yo hago referencia, que es una preciosidad de Casa de Cultura. Es verdaderamente algo importante lo que se hizo ahí. Pero claro, con un huracán, pues todo el mundo sale lastimado, ¿no? Entonces, estas situaciones, pues por la condición geográfica en la que se encuentra, sí tiene esta afectación, pero igual le va a afectar siendo escuela o un centro de cultura o centro artístico. O turístico. O turístico, porque es una zona de sí, geográfica los huracanes que afecta, no respetan tampoco los centros turísticos. Y la verdad, las prisiones, pues no es una situación barata en ningún caso, ¿no? No. Si estamos hablando de que alberga a cuántas personas y que ahí están, desayunan, comen, cenan. La justicia es cara. La justicia es cara. La democracia es cara. Lo que es barato es la injusticia y la tiranía. Esas pueden ser gratis. Qué pena, ¿no? Así es. Pero la justicia, la seguridad, la democracia son caras. Y aquí, si estamos hablando de justicia, y en este caso muy específico, yo hablo de una justicia penal, y que insistimos mucho, esa justicia penal, si efectivamente queremos que dé resultado, tenemos que enfocarnos a todos los subsistemas que la integran. Y si nosotros no estamos atendiendo de manera armónica, uno de ellos, que en este caso, el sistema penitenciario, el sistema judicial, el sistema penitenciario, el sistema judicial, 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 el sistema judicial
es el penitenciario, pues todo el sistema de justicia va a estar desbalanceado. Porque estas personas, por ejemplo, el día de mañana que egresan, van a egresar de aquí, ¿a dónde van a ir? Donde ya tenían, por ejemplo, 10 años de estar en un régimen de semilibertad. Mañana los vamos a llevar, ¿a dónde? Tendría que ser a un centro federal. Los centros estatales en su gran mayoría tienen sobrepoblación. Tendrían que ser a un centro federal, y en un centro federal hay mucha sobrepoblación. Van a perder todo este esquema que se tenía, sí acercándolos a la familia, pero muchas de las personas que están ahí, yo insisto, la gran mayoría se van voluntariamente, eso hay que reconocerlo. Y se van voluntariamente porque han sido abandonados también por su familia en muchos casos, y entonces de vivir en mejores condiciones, con una familia que iba lo mismo estando en el continente que fuera del continente, pero con un respeto a su dignidad, un respeto a su vida social, porque hacen vida social con mayores probabilidades, apostándole a la ley de probabilidades. Llegan a un centro donde todo esto va a ser un cambio para ellos. Y bueno, hay personas, nosotros hemos recibido... Un cambio que no se adivina prometedor, ¿verdad? No creo que les beneficie, en donde ellos ya habían tenido otro tipo de vida, de expectativas de vida, de expectativas a su egreso. Y entonces esto es hablar de la reinserción social de todas las personas. Me imagino que no se les hizo una consulta de si querían quedarse o querían salir, ¿verdad? No. Y me decías al principio, Ruth, que esto fue establecido primero por un decreto presidencial de Porfirio Díaz, sí, y más tarde, ya en una época más institucional, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, el Congreso de la Unión expidió la ley que conocemos como Estatuto de las Islas Marías. Así es. ¿Esta ley puede ser derogada o suspendida por voluntad presidencial? Pues yo creo que tendrá que pasar su proceso legislativo. Eso es lo correcto. ¿Verdad? Es sí, lo correcto. Algunos me dirán que ahora el sistema legislativo es una oficina de la presidencia. Pero, en fin, tendría que cubrirse la forma jurídica para evitar amparos de parte de los reclusos que no quisieran ser trasladados, o para evitar hasta posibles controversias de tipo constitucional. Tenemos todos los instrumentos ante la Suprema Corte, ¿verdad? Y creo que se tendrán que utilizar para hacerlo pues con respeto a los derechos humanos y conforme a lo que está en la ley, ¿verdad? Conforme tiene que ser, vaya. Pues sí, pareciera que esto es en apariencia una medida piadosa de eliminar un mal penal, y en realidad es eliminar el mejor penal. No era un mal penal. Actualmente no era un mal penal. Actualmente era el mejor penal de la República Mexicana. Es una opinión muy calificada, tuya como especialista, y desde luego que funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, eso está documentado de los últimos años. Sí. ¿Quisieras agregar algo más para nuestro público? Pues agradecer, insistir que la Comisión Nacional está atenta a todo este trabajo para que se respeten los derechos humanos de todas las personas. En caso especial ahorita de lo que estamos hablando, de las que se encuentran privadas de la libertad, el presidente de la Comisión Nacional está atento y estará siempre presente para que el respeto a la legalidad se privilegie en todos los casos. Muchísimas gracias, Pepe. Perfecto. Ruth, muchas gracias a ti, muchas gracias al presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, y nos veremos en la próxima.